¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en su canal El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta sobre el domingo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el domingo como día de reposo? Y para ello voy a usar la Biblia de Jerusalén. Me parece una Biblia muy buena. Uso varias Biblias y tengo varias favoritas, entre ellas la versión Nácar Colunga, una muy buena Biblia, la Biblia de Jerusalén y la Biblia Santiago Iglesias. Me parece que son tres versiones católicas excelentes. Las tres son muy buenas. Me gusta más la cantera Iglesias, luego la Nácar Colunga y luego la de Jerusalén, en ese orden. Como Biblias protestantes me gusta mucho usar la Biblia textual cuarta edición y también uso la Reina Valera actualizada 2015 y la 1989. Esas dos me gustan mucho también. Pero hoy voy a utilizar solamente la Biblia de Jerusalén para este tema, porque me parece que es muy clara al respecto. Alguien me hizo esta pregunta y entonces me pidió de favor que hiciera un programa sobre el domingo en el Nuevo Testamento. Me citó Apocalipsis 1.10 y me preguntó si aquí el Apocalipsis 1.10 se refiere al sábado o se refiere al domingo. Y quiero leerlo aquí rápidamente a ver qué dice aquí en Apocalipsis 1.10 y comenzar desde este versículo a ver qué realmente dice la palabra de Dios sobre el sábado y sobre el domingo, específicamente en el Nuevo Testamento. No voy a entrar aquí en controversias de si se cambió, si no se cambió, por qué se cambió, por qué no se cambió. Eso lo haremos en otro programa. Ni tampoco estaremos aquí haciendo señalamientos contra iglesia alguna. En este canal no hacemos eso. Este es un canal educativo, no un canal de controversias, ni de peleas, ni de guerras, ni de batallas con ninguna religión. Y eso quiero que establecerlo desde el principio. Simplemente voy a establecer lo que dice la palabra de Dios. Usted lo analiza, lo evalúa y decide qué usted va a hacer con esa información. Ese es nuestro objetivo en este programa. No criticar ni condenar al que guarde el sábado, o al que no lo guarde, o al que guarde el domingo, o al que no lo guarde. Me parece que eso es irrelevante. Veamos realmente lo que dice la Biblia al respecto. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10 hay un versículo interesantísimo por demás. Juan estaba allí en la isla de Patmos. Había sido preso por causa de la palabra de Dios. Y en ese versículo 10 dice: caí en éxtasis en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y entonces ahí comienza a decirle lo que tiene que escribir y enviar a las 7 iglesias que estaban en Asia, que menciona por nombre. Aquí la expresión día del Señor es muy interesante. Es la expresión griega kuriake hemeran. Kuriake significa algo o perteneciente al Señor. Me pregunto yo en estos momentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿qué día se cataloga como el día perteneciente al Señor? Por cierto, Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan. Y entonces en el capítulo 20, que fue escrito, Juan capítulo 20, que fue escrito posteriormente a su liberación de la isla de Patmos, él dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena, de madrugada, se me pasó una palabrita, el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve una piedra quitada del sepulcro. Aquí esto me parece muy interesante. En Apocalipsis 1.10, Juan dice que él fue en éxtasis, en visión, en el día del Señor, en el kuriake gemera, en el día que pertenece al Señor. Se supone que si eso lo escribió anteriormente, a escribir el Evangelio, cuando se refiere al primer día de la semana, si es que el primer día de la semana fue el día de reposo, entonces que le llamaran bien kuriake gemera. Pero entonces él le llama el primer día de la semana. No le llamó kuriake gemera al primer día de la semana. Aún más todavía, ¿a qué día se le llama en el Nuevo Testamento el día del Señor? En Mateo capítulo 10, o capítulo 12 mejor dicho. Vamos al capítulo 12 y versículo 8. Mateo capítulo 12 y versículo 8. Vamos a ver qué dice acá. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Esta palabra Señor significa dueño. Él es el dueño del sábado. Y entonces hay otro versículo más. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Vamos a buscarlo por aquí rapidito. Estas páginas se pegan un poco. Dice allí lo siguiente: y les dijo: el sábado ha sido instituido
para el hombre y no el hombre para el sábado. Quiero detenerme aquí. El sábado fue instituido para el hombre, no para los judíos. Porque algunos enseñan que el sábado fue para los judíos y que era solamente de los judíos y que lo tenían que guardar solamente los judíos. Aquí, en Marcos 2:27, Jesús dice que el sábado fue instituido para el hombre, para el antropos, para la humanidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo fue instituido el sábado? Cuando el sábado fue establecido. Para ello hay que ir al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. En Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, dice cuándo fue el sábado o cuándo fue instituido el sábado. Vamos a ver. Se concluyeron pues el cielo y la tierra y todo su aparato. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios al día de séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Dos verbos aparecen aquí. Tres verbos. Cesó, bendijo y santificó. Al único día de la semana que Dios le impartió su bendición fue al séptimo día de la semana, al que luego posteriormente se llama Shabbat o sábado. No Saturno, sábado. Saturno es un nombre pagano que se le puso al sábado posteriormente. El nombre bíblico es sábado, que es la traducción al castellano, al español, de la palabra hebrea Shabbat. ¿Ok? Entonces, Dios cesó, bendijo ese día y lo santificó. Santificar significa consagrar o apartar para uso sagrado. Cuando no había un judío todavía en la tierra, solamente estaban Adán y Eva, Dios cesó, bendijo y santificó ese día en el que él cesó. El séptimo día de la semana, que según el cuarto mandamiento, es llamado Shabbat o sábado. ¿Ok? Ahora, volvemos otra vez a Apocalipsis 1:10. Yo fui en el Espíritu, o fui en éxtasis, en el día del Señor. Eso lo dice Juan en Apocalipsis 1:10. ¿Cómo Juan llama al primer día de la semana o al domingo, luego de la salida de la isla de Patmos? Simplemente primer día de la semana. Y no da indicación de que ese día tuviera un honor especial o que le fuera conferido un honor especial luego de la resurrección de Jesús. Entonces, en el Marcos 2:28 dice lo siguiente: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. O sea, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. En ningún lugar en la Biblia, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, dice que Dios es dueño de otro día que no sea el sábado. Eso está meridianamente claro, establecido en la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver el domingo en el Nuevo Testamento. Alguien me preguntó: Rafael, ¿existe alguna evidencia o alguna orden en el Nuevo Testamento para guardar el sábado? Y yo le pregunto, y le pregunté a esa persona: ¿existe alguna evidencia para guardar el domingo? Entonces, no me contestó. Pero sí le dije en Lucas 23:56. Dice que una vez Cristo fue sepultado, las mujeres, seguidoras de Jesús, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Si Jesús vino a cambiar el sábado y a instituir otro día de reposo en lugar del sábado, ¿por qué no se lo dijo a esas mujeres? ¿Por qué no se lo dijo a sus seguidores? ¿Por qué en la Biblia no existe un versículo donde Jesús haga ni siquiera mención del primer día de la semana? No existe, ni siquiera lo mencionó. En Gálatas 3:15 dice que un testamento se hace efectivo con la muerte del testador. Déjeme verificarlo, porque a veces he quedado versículos de memoria y después que grabo el programa digo, ese no era. Y déjeme aquí buscarlo rapidito para estar seguro que ese sí es. Gálatas capítulo 3 y versículo 15. Hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los humildes, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. O sea, una vez que un testamento se ejecuta luego de la muerte del testador, o inclusive cuando el testamento se hace luego de la muerte del testador, ese testamento no se puede alterar, no se puede cambiar. Y el domingo fue añadido
a la iglesia luego de la muerte del testador, no antes. No formó parte del legado de Jesús a la iglesia. Vino después. El cambio vino después, pero de ese cambio hablaremos en otro programa. Ahora, vamos a ver varios versículos. Vamos a ver las veces que aparece la palabra primer día de la semana en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 28 y versículo 1 aparece esta expresión primer día de la semana por primera vez en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Así que Mateo nos dice a nosotros que una vez que pasó el sábado, llegó el primer día de la semana. ¿Ok? Y que fue ese día que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. En Juan 20 nos dice a qué fueron al sepulcro. A unir el cuerpo de Jesús. ¿Ok? Así que aquí no hay indicio alguno de que ese primer día de la semana sea un día de reunión, de culto. Simplemente estas mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús. Según Lucas 23, 56, ellas descansaron el sábado conforme al mandamiento, conforme Jesús había enseñado. Cuando aquel joven rico fue donde Jesús y le dijo a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para entrar en la vida. Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La salvación no era por la ley. Jesús simplemente quiso enseñarle a ese joven rico que él no los guardaba. Él no los guardaba. La salvación es solamente por fe, por gracia y por sangre, no por la ley, porque nunca la salvación ha sido por la ley, ni en el primer pacto, ni en el nuevo pacto. Jamás. De eso hablaremos en otro próximo programa también. Hay otro pasaje más. Vamos al libro de Marcos, capítulo 16. Y aquí en Marcos 16 tenemos otra ocasión donde aparece la expresión primer día de la semana. Vamos allá rapidito. Marcos capítulo 16, versículo 1. Prácticamente dice lo mismo que Mateo. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. O sea que ese primer día de la semana, estas mujeres no tenían planificado celebrar un culto. Iban a embalsamar el cuerpo de Jesús. A eso era que ellas iban. Ese era su plan. Pero según Lucas 23:56, descansaron el sábado conforme al mandamiento. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Y eso que quede meridianamente claro. Ahora, en el libro de Marcos capítulo 16 y versículo 9, hay otro versículo más interesante por demás, donde dice: Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. De eso nos habla Juan capítulo 20, de esa aparición de Jesús a María Magdalena. Lo cierto es que de los versículos 9 al 20 de Marcos, pues se nos dice que estos versículos fueron una adición, mejor dicho, posterior al texto, por algún escriba, para terminarlo, porque no gustó como terminó el versículo 8, porque tenían miedo. Y ahí se acabó lo que escribió Marcos. Y lo otro es una adición, ¿ok?, que aparece en manuscritos posteriores. Ahora, vamos a Lucas capítulo 24, y versículo 1. A ver, otro pasaje donde aparece la expresión primer día de la semana. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Son estas mujeres. Y allí encontraron que la piedra había sido removida. Nuevamente, no hay indicio aquí de un culto. Estas mujeres no están reposando el domingo, el primer día de la semana, sino que van a embalsamar el cuerpo de Jesús. Posteriormente, ahí en Lucas, versículo 33, me parece que es, vamos a ver. Dice: y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Así que entonces esta persona me citó este versículo y me dice: ve que estaban reunidos. Pero entonces hay que ver qué dice Juan y qué razón da Juan para ello. Porque estaban ellos reunidos allí. En Juan capítulo 20, déjame buscarlo por aquí rapidito, no dice que eso era una reunión de culto. Ellos estaban allí reunidos con otro objetivo pero que muy diferente, ¿ok? Un objetivo muy diferente. En Juan capítulo 20
y versículo 19. Dice lo siguiente. Juan 20, estoy en Hechos de los Apóstoles, se me saltó, esto pasa en vivo siempre. Juan 20, que estas páginas son muy finitas. Juan 20, 19. Dice lo siguiente, ya casi lo tengo por aquí, vamos a ver. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Aquí en Juan capítulo 20 y versículo 19 dice la razón por la cual los judíos estaban reunidos, estos discípulos, por miedo a los judíos. Estaban allí escondidos, no estaban allí celebrando un culto como una persona me quiso hacer ver el otro día. Estaban allí reunidos celebrando un culto. E inclusive he visto, porque me gusta analizar lo que otra gente escribe, lo que otra gente dice sobre este tema, porque me gusta ver dónde estoy parado. Me gusta analizar con respeto lo que otros dicen. No para criticar o para atacarlos, sino para conocer qué otras interpretaciones pueden haber sobre este pasaje. Entonces este líder religioso grabó un programa sobre Juan 20:19 diciendo que los discípulos estaban allí reunidos celebrando un culto el primer día de la semana. Y usó eso como evidencia para justificar un culto religioso el primer día de la semana. Nada más lejos de la verdad. Dice Juan 20:19 que ellos estaban allí reunidos por miedo a los judíos. En Lucas 24, los primeros versículos nos dicen que 2 discípulos iban camino de Maús ese día, cabizbajos, tristes, sin esperanza. Y Jesús se les apareció a ellos. Entonces, en Juan 20 dice que Tomás no estaba allí reunido con los que estaban allí reunidos en el aposento alto. De Tomás no se sabía ni qué rumbo cogió. No se sabía dónde estaba, no estaba allí. Y los que estaban allí en el aposento alto estaban allí reunidos, repito otra vez, no celebrando un culto religioso. Estaban allí encerrados, con puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. Porque quizás pensaban, los próximos en ser muertos o crucificados seremos nosotros. Así que aquí no hay indicio en los evangelios, de que el domingo sea un día de reposo, que sea un día de culto, sea un día de reunión. Inclusive, aquí en Juan capítulo 20, versículo, vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a ver un poquito más adelante. Él se apareció a ellos allí en el capítulo 21. Y versículo, vamos a ver más adelante, versículo 1. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Y ahí comienza a decir que estaban los discípulos allí pescando a cierta distancia en su barca de la orilla. Y Jesús les indica que lancen sus redes al lado derecho y la sacan llena de peces. Esa reunión, ese día que estaban allí, no estaban celebrando un culto religioso, estaban pescando. ¿Okay? Ahora, un versículo que me citan muchísimo es en Hechos capítulo 20. Ya vimos que en los evangelios no hay indicio de que el domingo haya sido instituido como día de reposo. Al contrario, los evangelios establecen que Jesús es el Señor del sábado y que los seguidores de Jesús, aún después de su muerte, según Lucas 23:56, continuaron guardando el sábado. Lo que indica que Jesús no les dijo a ellos que venía que guardaran otro día, que Él venía a cambiar el día de reposo por otro día. Ese indicio no está en los evangelios. Entonces me citan el libro de Hechos, capítulo 20, a partir del versículo 7. Allí estaba el apóstol Pablo en Troades. Dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo debía marchar al día siguiente. Disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Algunos me citan este versículo para indicar que aquí había un culto de la cena del Señor el primer día de la semana. Eso no es lo que dice aquí. Lea con detenimiento. El primer día de la semana, cuando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Esto era un sábado de noche. La noche del primer día de la semana es lo que se conoce hoy en día como el sábado de noche. O sea que este culto
dio comienzo en sábado. Era un culto de despedida porque el apóstol Pablo se marchaba de Troade. Entonces, el discurso fue alargado hasta la medianoche. Se convirtió en una vigilia, ese culto religioso. Era la medianoche del primer día de la semana. No había amanecido todavía. Según el cómputo judío de computar los días, la noche del primer día de la semana es el sábado de noche, lo que conocemos como sábado de noche. Por lo tanto, este culto que se menciona aquí de despedida, porque Pablo partiría el domingo entonces. El domingo se iba. Así que alargó el discurso ese sábado por la noche hasta la medianoche. Y ahí se menciona ese episodio de Eutico, que se quedó dormido allá en el pórtico y se cayó. Y el apóstol le resucitó. Así que en Hechos capítulo 20, versículo 7, tampoco hay indicio de un culto el primer día de la semana. Este culto dio comienzo en el día de sábado y se extendió hasta la medianoche del primer día de la semana, que es lo que menciona aquí el apóstol en Lucas, en Hechos capítulo 20, versículo 7. Inclusive hay Biblias que dicen sábado de noche. Yo esa Biblia no la cito porque el texto no dice sábado de noche, dice primer día de la semana. ¿Ok? Otro pasaje, y este va a ser quizás el último, sobre el domingo en el Nuevo Testamento, es en el libro de 1 Corintios. Voy a buscarlo por aquí rapidito. Capítulo 16. Y versículos 1 y 2. Veamos. En cuanto a la colecta en favor de los santos, hagan también ustedes, tal como mandé a las iglesias de Galacia. Los primeros días de la semana, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan colectas precisamente cuando llegue yo. Aquí esta versión de Jerusalén hace un cambio de traducción. No traduce literalmente del original. Dice aquí, los primeros días de la semana. En el texto griego no dice los primeros días de la semana. Aquí tengo otra Biblia católica muy buena, que la recomiendo muchísimo. Es la Biblia católica que más me gusta. La versión Nácar Colunga, junto con la versión católica Santiago Iglesias, que me gusta más todavía. Es muy literal. Aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, capítulo 16, mejor dicho, vamos a ver cómo la versión Nácar Colunga traduce este pasaje. Escuche bien. Cuanto a la colecta en favor de los santos, haréis según lo que dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero de la semana, cada uno ponga aparte algo en su casa, lo que bien le parezca, de modo que no se hagan colectas cuando yo vaya. Este versículo establece clara y llanamente, el versículo 2, que el primer día de la semana los creyentes estaban en la casa. Y que el apóstol Pablo les dice, miren, yo voy a ir allá. Voy a enviar a alguien a buscar su ofrenda. En sus casas, el primer día de la semana, aparten algo. En el texto griego no dice en su casa. La versión de Calcolunga añadió en su casa. ¿Por qué? Porque aparece un verbo griego, thesaurizon, que significa atesorar, guardar, poner aparte. Así que entonces el apóstol le dice, cada uno de ustedes ponga aparte algo, para cuando yo llegue no se hagan colectas. Y se implica claramente que estaban en sus casas. Prácticamente todos los comentaristas bíblicos establecen ese punto. El verbo thesaurizon implica que estaban en sus casas. Pongan aparte algo para cuando yo llegue y guárdenlo. Y no se hagan, para que cuando yo llegue no se hagan colectas. ¿Ok? Así que entonces, 1 Corintios 16, 2 establece que ese primer día de la semana, que simplemente se le llama así, primer día de la semana, los discípulos, los cristianos, estaban en sus casas. ¿Por qué el apóstol da la orden o la recomendación de que cada primer día de la semana se aparte una ofrenda y se guarde en sus casas? Según Samuel Bacchiocchi, en su tesis doctoral, From Sabbath to Sunday, que por cierto fue publicada con el imprimatur de la Universidad Pontificia Gregoriana del Vaticano, su tesis doctoral fue demostrando cómo se hizo el cambio gradualmente del sábado al domingo. De eso hablaremos en un próximo programa con mucho detenimiento, analizando las fuentes. Pero entonces, él dice que el primer día de la semana, y provee la evidencia en su tesis, que es el día de cobro en el Imperio Romano. Así que entonces, tomándose en cuenta, entendemos muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando ustedes cobren,
saquen la ofrendita que ustedes van a dedicar a los pobres y guarden la parte para que no la gasten. Pongan la parte, ¿ok? Así que creo que con eso dejamos este asunto del domingo en el Nuevo Testamento. Pero Rafael, nosotros observamos el domingo para conmemorar la resurrección de Jesús. Vamos a ver qué es en Romanos. Porque es que yo no veo un solo versículo en el Nuevo Testamento que me diga que hay que guardar el primer día de la semana para conmemorar la resurrección de Jesús. Pero sí, me dice a mí cómo yo conmemoro la resurrección de Jesús. Romanos 6, del 1 en adelante. Vamos a ver. No, verlo un poquito más adelante cuando tenemos poco tiempo. Versículos 3 y 4. ¿O ignoráis que cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados para participar en su muerte? Con él hemos sido sepultados por el bautismo para participar en su muerte, para que como él resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Según el apóstol Pablo, nosotros conmemoramos la resurrección de Cristo andando en nueva vida luego del bautismo. En el libro de Hebreos, y con esto voy a terminar, porque el tiempo prácticamente hemos alargado el programa bastante. En Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10, hay dos versículos que para mí son importantísimos, que mucha gente pasa por alto. Desde el capítulo 3, el apóstol Pablo habla del reposo prometido, del catapausin, que es el reposo de la tierra prometida, a los que entramos por la fe, los que creemos al Evangelio. Entramos a ese reposo por la fe. Pero entonces en Hebreos 4:9 usa otra palabra, sabatismos, que significa sabatizar o reposo sabático. Y dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 y 10, lo siguiente. Por tanto, queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Biblia de Jerusalén. Queda un sabatismo, un descanso sabático para el pueblo de Dios. No un catapausin. El catapausin ya queda, ya está establecido, pero queda un sabatismo. O sea que el catapausin, el reposo de la tierra prometida que se nos ofrece a nosotros, de ese es tipo el sábado. Cuando reposamos en el sábado, estamos mirando y proyectándonos hacia el futuro, hacia el descanso que tendremos del pecado, de la muerte, con Cristo en la tierra nueva y renovada, para la gloria y honra de Dios por toda la eternidad. ¿Okay? Pero el versículo 10 dice lo siguiente. Me llama la atención este versículo 10. Pues quien entró en su descanso, también él descansó de sus trabajos como Dios de los suyos. Quien por la fe entra en el reposo de Dios, descansa de sus obras como Dios descansó de las suyas. ¿Cuándo Dios descansó de sus obras? Hebreos 4:4 dice que Dios descansó de sus obras el séptimo día. Por lo tanto, aquellos que entramos por la fe en el reposo prometido por Dios, en el reposo que Dios nos ofrece por la fe, reposamos de nuestras obras el mismo día que Dios reposó de las suyas. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.